¿Qué maldad hiciste por puro rencor que todavía te saca una sonrisa? Historia 1. Estuve 9 años en una relación y justo después de enviar las invitaciones para la boda, con todos los adelantos pagados para una boda destino, él decidió terminar conmigo. Fue un golpe fuerte, pero decidí mudarme a otro estado para empezar de nuevo. Mi primo, que siempre ha sido como un hermano mayor para mí, se unió a otros familiares y amigos para ayudarme a empacar. Al principio no me di cuenta, pero una vez que terminamos, me di cuenta de que mi primo se había encargado de subir todas las piezas más pesadas de los muebles que pertenecían a mi ex, al segundo piso. Lo hizo así para que cuando fuera el turno de él de recoger sus cosas, tuviera que bajarlas todas por su cuenta. Todavía me saca una sonrisa cada vez que lo recuerdo. Historia 2. Renuncié a mi trabajo. Te voy a contar todo con detalle. En mi primer trabajo a tiempo completo con prestaciones y días personales pagados, nunca me dejaban tomar ni uno solo de esos días. Trabajaba como registrador en urgencias en el turno de noche de 11 p.m. a 7 a.m., siendo el único responsable durante esas horas y además estudiaba tiempo completo durante el día. La verdad, fue realmente agotador. Por eso, con 4 meses de anticipación, pedí libre mi cumpleaños número 21. Ese año, mi cumpleaños coincidió con el Día de las Madres y soy muy cercano a mi mamá, así que quería pasar todo ese día con ella y pasar la noche en su casa. En mi trabajo había 8 personas contratadas solo para cubrir ausencias PEN y pensé que no había forma de que mi jefa rechazara mi solicitud de PTO. Ella me la aprobó por correo electrónico, todo parecía en orden. Pasaron 4 meses y cuando publicaron el horario completo de ese mes, me llevé la sorpresa de que me habían programado para trabajar justo en la noche de mi cumpleaños, justo en el Día de las Madres. Me encanté de la ira. Le mandé un correo a mi jefa, preguntándole por qué demonios me habían puesto a trabajar. Y lo peor es que tuvo la desfachatez de decir que no tenía a nadie para cubrirme, lo cual era una mentira descarada. Simplemente se había olvidado y en lugar de reconocer su error, se puso firme en que yo tenía que cumplir ese turno. Había trabajado todos malditos días festivos durante un año en ese empleo. No importaba si era una fecha pequeña o grande, siempre estaba en el turno de noche. Nunca falté, ni siquiera cuando estaba enfermo. Había sacrificado mucho solo porque el sueldo era bueno. Mi salud mental, mi salud física y el cuerpo humano no está hecho para aguantar más de 30 horas sin dormir y también el tiempo con mi familia, que al final fue imposible porque era el último año que mi abuela estuvo viva y casi no la vi. La gota que derramó el vaso fue cuando me enteré que mi jefa se iba de crucero por 10 días justo durante la semana del Día de las Madres. Así que ahí estaba, sola en la urgencia la noche de mi cumpleaños, más molesta que nunca. Pensé en lo que significaría renunciar. Justo había terminado el ciclo escolar y tenía que decidir si renovaba mi contrato en un departamento dentro del campus. También quería salir de ahí, así que simplemente renuncié. Lo más satisfactorio de todo es que antes de que me contrataran, mi jefa era la que tenía que cubrir cada turno de noche, y odiaba hacerlo. Se veía realmente agradecida cuando me contrataron, porque mi puesto tenía una rotación brutal, nadie aguantaba más de 3 meses en ese turno. Sabía que si renunciaba, iba a tener que volver a cubrir ella mis turnos. Esa misma noche le mandé un correo con mi aviso de 2 semanas, más bien 1 semana y media para renunciar. Calculé el momento para que el día que ella regresara del crucero tuviera que empezar a trabajar en el turno de noche de inmediato. Ella ni siquiera estaba revisando correos en ese momento. Ya estaba de viaje, así que sabía que sería una sorpresa bastante agradable cuando volviera. Sin duda, una de las 5 mejores decisiones que he tomado en la vida, y la verdad sentí una satisfacción enorme. Que te vaya bonito, Sandy, espero que el crucero haya valido la pena. Historia 3. Dejar mi trabajo sin aviso y sin hacer entregas formales fue una de las mejores decisiones que tomé, y no me arrepiento ni un segundo. Siempre me adelantaba con las tareas, hasta el punto de que tenía montones de documentos listos y solo esperando a que mi jefe los revisara. Pero en lugar de valorar eso, me tocó lidiar con un jefe obsesivo que controlaba hasta el más mínimo detalle de todo lo que hacía. Para que te des una idea de lo absurdo que fue, muchas veces salía al baño por menos de 1 minuto y él ya estaba buscándome desesperado. Cuando le reclamé, me dijo que era lo normal. ¿Normal? ¿Para quién? ¿Guardianes de prisión? Y eso no fue todo. Incluso mientras comía, me asignaba tareas o me metía en revisiones individuales que parecían eternas. Lo peor, esas revisiones no servían para nada, porque él ni siquiera hacía el trabajo real. Solo le encantaba estar encima, buscando fallas y frenando todo el ritmo. Sumemos el tema del sueldo.
Se suponía que me iban a pagar cada semana. Pero me hicieron esperar 3 semanas y tuve que rogar por el dinero que ya había ganado trabajando. La razón, que me había faltado 3 días. En un esquema de, no trabajas, no cobras, eso debería ser sencillo, no trabajas, no te pagan, punto. Pero no, retuvieron todo el resto de mi pago como si les debiera algo. Fue humillante. Así que cuando finalmente renuncié, lo hice de inmediato sin entregas ni despedidas. El resultado fue que los clientes empezaron a quejarse por todos lados, y mi jefe de repente tuvo que encargarse del trabajo que yo había estado cubriendo. Un dato: yo generaba al menos $5.000 semanales para la empresa. Y mi pago ni siquiera llegaba a la cuarta parte de eso. Yo era quien realmente mantenía la compañía en pie y en lugar de respeto, solo recibí desprecio. Ahora parece que la ley del karma está en acción. Lo último que supe es que están batallando con el dinero. Una compañera tuvo que esperar semanas para cobrar, y cuando lo hizo fue en partes como si la estuvieran alimentando con migajas. Esa empresa que pensó que podía funcionar sin mí, ahora está tambaleándose. Pensaron que yo era prescindible, pero al final fui yo quien mantenía todo funcionando. Me irrespetaron, me agotaron, me hicieron mendigar lo que era mío, y ahora son ellos los que están rogando por tiempo y dinero. Eso no es solo justicia, es el karma dándoles justo donde más les duele. Historia 4. Trabajaba como barista y encargado de la barra. Y había una clienta fija que era todo un caso de terror. Su novio era súper amable y realmente le interesaba todo lo relacionado con los licores, los cócteles y la comida. Pero cada vez que alguien le hablaba a él, ella se ponía a pensar que estaban coqueteando conmigo. Un día me dejó una reseña horrible, atacándome personalmente, diciendo que yo era fría con ella y que jamás se había sentido bienvenida. La señora hasta lloró una vez por una silla en el patio. En fin, cada quien vive sus propias experiencias, ¿verdad? Lo curioso vino después, cuando me enteré de que ella también era bartender en un lugar cerca. Me fijé bien en sus horarios, esperé a que terminara su turno y publiqué la misma reseña, pero esta vez para su restaurante. Literalmente copié y pegué todo y me aseguré de que quedara claro que iba dirigida a ella. Aún hoy, cuando veo esa reseña en Yelp, no puedo evitar sonreír. Historia 5. Mi primer novio a los 16 años me fue infiel con una chica que conoció en su escuela. Nosotros íbamos a colegios diferentes en ese entonces. Me enteré gracias a MySpace, porque él puso a esa chica como número 1 en su lista top 5. Ni siquiera tuvo la decencia de terminar conmigo. Lo supe cuando mis amigas vieron la actualización y me mandaron mensajes contándome. Entonces me hice una cuenta nueva con un nombre distinto y comencé a agregar gente al azar, hasta armar un pequeño grupo de amigos para que mi perfil pareciera real. Ahí le mandé un mensaje a la chica diciéndole que me gustaba mucho su diseño de perfil. Por suerte ella respondió y empezamos a charlar. Me puse a investigar sobre ella para saber qué decirle y así lograr que le agradara. Empecé a coquetearle, y resultó que le gustaban las chicas. Poco a poco migramos nuestras conversaciones a los chats de AIM y hablábamos todo el día. Después de unas semanas ella lo dejó a él por mí, jaja. Comenzamos a salir y ella puso mi foto como su número 1 en la lista. Imagínate la rabia que le dio a él. Me contó que yo había sido su ex, y yo fingí que no sabía que ella había sido de él. Pero lo más loco fue que él confesó que nos estaba engañando a las dos, y eso terminó por hacer que la odiara aún más. Y para rematar, lo más vergonzoso fue que ambas exparejas estábamos juntas después de haberlo dejado. Salimos unos meses y luego terminamos, pero todavía la recuerdo y siempre me río de lo traviesa que puedo ser. ¿Qué diablos? Historia 6. Justo después de terminar con mi ex, terminé durmiendo con su jefe. Mi ex siempre andaba inseguro por ese tipo. Nunca quería que yo fuera a eventos del trabajo por su complejo de inferioridad y todo eso. Resulta que el jefe era amigo de gente que yo conocía, y en una fiesta de un amigo en común me lo encontré. Pues, al final nos fuimos juntos a mi casa. Y para rematar, se lo conté a una amiga que es pura chismosa, porque sabía que ella se lo iba a soltar a mi ex. Historia 7. Fui a una escuela secundaria conocida por tener estudiantes muy difíciles. La razón por la que me inscribieron ahí fue porque era una inmigrante y todavía no dominaba bien el idioma. Para colmo, terminé en la clase que ahora llaman la peor clase en 50 años. Ahí había peleas constantes, maestras que salían de la clase llorando, chicos acosando a las chicas. Y una vez una niña terminó en el hospital porque un chico la abofeteó tan fuerte que se le escucharon los dientes chocando. Yo me sentaba en la última fila.
Era la más alta del grupo y una que se perdía en sus pensamientos hasta cuando una silla volaba por encima de mi cabeza para estamparse contra la pared detrás de mí. Un día, uno de esos chicos con actitud animalesca empezó a decir cosas horribles sobre mi amiga. Estábamos en 7º u 8º grado y lo escuché llamarla vaca. Lo curioso es que él también era un niño con sobrepeso. Pero ese día no sentí ese enojo usual que me llevaba a responder de inmediato. En lugar de eso, fingí pasar frente a su escritorio, donde él estaba sentado, y de repente lo agarré por detrás del cuello y le estrellé la cabeza contra la mesa. Luego, con una mirada fija y sin una sola expresión, caminé hacia mi asiento y me senté sin decir ni una palabra. Después de eso, él nunca volvió a mirarme directamente a los ojos. No es que fuera una niña maleducada, la verdad. Tocaba piano, sacaba puros 10 y me encantaba leer libros y fanfics. Pero todavía recuerdo ese momento, porque no fue el único en el que me salí con la mía en la secundaria gracias a la fama que tenía de ser la buena chica estudiosa. Historia 8. Hace 12 años, mi dulce gato mayor falleció, y tenía pensado pasar al menos unos meses lamentándolo. Pero simplemente no pude soportarlo sin él. Aguanté apenas una semana y media antes de darme cuenta de que necesitaba volver a ser mamá de gato. Así que una agencia de rescate me trajo un gatito de 2 meses, de una camada salvaje. Hice toda la tarea que necesitaba sobre cómo socializar a un gatito feral. Recibí un montón de consejos, me indicaron más o menos cuánto tiempo tomaría, y todo lo que debía y no debía hacer. También tengo que mencionar que 2 semanas antes de que muriera mi gato viejo, falleció mi papá. Mi familia entera estaba de luto por mi papá. Pero yo era la única que estaba perdiendo al mismo tiempo y la misma intensidad, a mi papá y a mi gato. Imaginen, estaba en un duelo doble cuando me trajeron a ese pequeño saco de pelos, y bueno, vamos directo al punto. Algunos miembros de mi familia me animaron a que devolviera al gatito y consiguiera uno que fuera más fácil de manejar. Fue realmente cruel porque yo estaba pasando por un momento muy difícil y además ya me había enamorado de esa pequeña bola de pelos. ¿Los primeros días conmigo fueron complicados? Sí, por supuesto que sí, pero justamente por eso uno se esfuerza para socializar a un gatito feral. Aún así, me dolió muchísimo que, a pesar de que todos sabían lo que estaba viviendo, esas personas me dijeran que lo mejor era devolverla a la agencia como si fuera un suéter que puedes regresar a la tienda. Ni siquiera llevaba un par de días con ella y ya me estaban pidiendo que la diera en adopción, sin importar si estaba teniendo algún avance, pero, ¿saben qué? Ella y yo avanzamos, y mucho. En total, me tomó 1 mes y medio lograr que estuviera del todo socializada. Pero a ella solo le llevó unos 4 días entender que yo era su persona. Que podía subirse sobre mí, acurrucarse en mi regazo y ronronear tranquila, justo como cualquier gatito cariñoso. Lo conseguimos, entendió rápido que estaba segura conmigo. Después de esos primeros días, me puse a tomar un montón de fotos de ella acurrucada con un juguete en mis brazos, alcanzando su patita hacia la cámara. Y me aseguré de enviarle cada una de esas fotos a los familiares que con tanta crueldad me habían dicho que la diera. Les enviaba foto tras foto, sin parar. Si había una nueva foto, eran los primeros en recibirla. Hoy mi gatita tiene 12 años, esa minimicita es ahora toda una ancianita y ya me preocupa cuánto tiempo más la tendré conmigo. Pero, a más de una década, cada vez que les mando fotos de ella dormidita en el sofá, acurrucada y tranquila, siento esa satisfacción tan dulce porque esos mismos familiares llevan 12 años siendo fotobombeados por una gatita que nunca creyeron que merecía amor ni un hogar. Historia 9. Yo solía trabajar como cocinero en un restaurante italiano del barrio. Un día, en pleno apogeo de la cena, simplemente me levanté y me fui. ¿La razón? El dueño se puso a gritar y a maldecir durante casi 5 minutos, a menos de 10 centímetros de mi cara, solo porque puse un recipiente en el cooler del lado equivocado. Y todo esto frente a un comedor lleno de gente. Lo peor es que entre la cocina y el salón no había ninguna barrera, solo una barra. Nada de paredes ni puertas que separaran. Así que, claro, todos los clientes tuvieron que presenciar ese espectáculo. El dueño y su esposa siempre tenían la costumbre de hablar mal de los clientes en voz alta. Pero lo hacían en italiano para que nadie entendiera, bueno, excepto yo, que hablo italiano. Entonces, justo antes de salir, me acerqué a una familia de la que habían estado hablando unos minutos atrás, y les dije bien alto, felicidades por el bebé recién nacido. Pero para que sepan, estos dos estaban comentando lo feo que creen que es tu hijo. Que disfruten la cena. La verdad es que, siendo honestos, la mayoría de los recién nacidos no son precisamente lindos, y ellos ya tenían varios hijos, así que más o menos lo tomaron con humor.
Siempre sonrío pensando que tal vez nadie de ese restaurante volvió a poner un pie ahí. Cinzia y Nello, si de casualidad leen esto, espero que hayan cambiado, que sean más comprensivos con la gente. Y si no, pues que sepan que esas fueron las últimas palabras que les dirigí. Historia 10. En mi último año de preparatoria ya tenía un currículum bastante sólido para la universidad, lleno de actividades extracurriculares y varios cargos de liderazgo. Formaba parte de la Sociedad de Honor de Matemáticas de mi escuela, y la profesora que la dirigía quería llenar algunos puestos dentro del grupo. Presidente, vicepresidente y uno o dos más. Había una compañera bastante grosera, que prácticamente no tenía nada en su currículum para la universidad más que buenos resultados académicos, y durante toda una semana anduvo diciendo por ahí que iba a postularse para presidenta porque nadie más lo hacía y ella necesitaba algo que poner. Llegó el día de la votación y la profesora organizó todo de esta manera. Preguntaba quién quiere postularse para puesto, y los que levantaban la mano se anotaban en el pizarrón. Después cada uno escribía en un papel a quién votaba. Los cargos tenían restricciones según el grado, y la presidencia estaba solo abierta para estudiantes de último año. Cuando preguntó por la presidencia, al principio solo mi compañera grosera levantó la mano, entonces yo decidí, ¿qué diablos? Y levanté la mía, lo que claramente la fastidió bastante. Estoy casi seguro que me pidió que la bajara. Al día siguiente, la profe me dijo que había ganado por amplia mayoría. Ella igual logró entrar a la universidad que quería, y yo también, así que no hubo ninguna bronca. Pero esa decisión impulsiva me dio una satisfacción enorme, jaja. Te cuento algo más sobre esta compañera grosera. Y, en tercer o cuarto año, en la clase de matemáticas con la misma profesora, casi todos olvidamos que había una prueba el viernes. Las pruebas puntuales no afectaban tanto la nota como los exámenes. Algunos intentamos convencer a la profesora de que pospusiera la prueba para el final de la clase o incluso para el lunes, pero ella no cedió, lo cual era comprensible. Mientras comenzaba a repartir las hojas, ya aceptamos que íbamos a hacer lo mejor posible, pero la compañera grosera, molesta porque ya habíamos dejado de luchar, soltó en voz alta: por eso es que todos ustedes son pobres. Más de 10 años después sigo sin entender bien qué quiso decir con eso, pero ni modo. Historia 11. Mi ex decidió que no era suficiente con maltratarme físicamente y comportarse como una persona miserable, así que fue directo tras mi hogar, mi casa, no la suya. Al final terminé vendiéndola solo para deshacerme de él, porque pelear sus reclamos me habría costado lo mismo que simplemente vender. Teniendo en cuenta las amenazas que hizo contra mi perro y contra mí, vender y desaparecer fue la mejor opción que tuve. Por cierto, justo cuando terminamos, él también dejó de pagar la manutención al hijo que tuvo con su ex anterior a mí. Me aseguré de enviarle a la oficina de manutención familiar una copia de la orden judicial que indicaba que él debía recibir una parte del dinero de la venta de mi casa. Pero en lugar de irse con más de $100.000, se quedó con absolutamente nada. La oficina de manutención tomó cada centavo. Primero lo que él debía, y luego todo lo demás para cubrir futuros pagos. No me arrepiento de nada. De hecho, me río cada vez que pienso en él. Tiene la vida que se merece, y todavía sigue culpando a todos los demás. Historia 12. Cuando mi ex y yo terminamos, las cosas se pusieron bastante intensas. Él empezó a lanzar mis cosas por la ventana, y tuve que llamar a la policía para que intervinieran. Como todavía no estaba registrada en la casa, me pidieron que me fuera para mantener la calma, pero como nuestra gata estaba registrada solo a mi nombre, salí de ahí con lo único que realmente me importaba. Él tuvo que entregarme a nuestro bebé peludo porque la policía estaba ahí, y nunca lo había visto tan furioso como en ese momento. Pero para mí, fue una victoria total. Historia 13. Cuando me divorcié de mi ex, me fui de la casa. Él se largó a reclamar sobre lo que podía o no podía llevarme. Yo me llevé lo que era mío, pero luego pensé en todas esas cosas que él acumulaba del Costco. Toallas de papel, papel higiénico, pilas, shampoo y demás. Nunca dijo nada al respecto, así que me lo llevé todo, cada paquete múltiple de todo. No quedó ni un rollo de papel higiénico, ni una botella de gel de baño, ni una sola almohadilla de esas para limpiar. Ojalá hubiera podido ver la cara que puso cuando se dio cuenta. Historia 14. Una vez, mi tío estaba subiendo una colina en su camioneta por un camino muy angosto cuando se encontró con un grupo de ciclistas adelante. Eran como 10 personas o más. Tuvo que seguirlos varios kilómetros porque ninguno se hacía a un lado, no paraban, ni siquiera pedaleaban en línea recta. Ocupaban todo el carril y parecía que no les importaba para nada.
Cuando finalmente encontró el momento para rebasarlos, aceleró tanto que les sacó un par de minutos de ventaja. Fue entonces que notó una pequeña caja con alfileres de metal planos dentro de la camioneta. Se detuvo a un lado, dejó pasar a los carros que venían detrás, y comenzó a colocar esos alfileres uno por uno sobre el camino. Rápidamente dio la vuelta y se estacionó justo enfrente, en el lado opuesto de donde había puesto los alfileres, para ver en vivo cómo las llantas de las bicicletas se iban ponchando. Después bajó la colina advirtiendo a todos los carros que subían que tuvieran cuidado porque alguien había tirado clavos o alfileres en la pista. Para rematar, volvió unos minutos después cuando todos los ciclistas ya se habían ido a recoger los alfileres que quedaban. La verdad, me moría de la risa. Historia 15. Hace varios años, en mi primer trabajo de oficina real, era asistente del gerente de marketing en un despacho de abogados. Mi jefa era una completa torpe que dejaba claro desde el principio que había subido en la empresa gracias a favores. Se equivocaba todo el tiempo y siempre me hacía cargar con la culpa. Yo tenía apenas 19 años, era ingenuo y nuevo en el mundo laboral, así que para ella yo era perfecto. Un día que ella se fue una semana de vacaciones para casarse, sí. En serio, me dejó a cargo de manejar su correo electrónico. Me puse a hurgar y tuve que escarbar bastante, pero encontré unos correos tremendamente inapropiados entre ella y uno de los abogados jóvenes. Así que imprimí todo y empecé a repartirlos por todas las áreas comunes. Los pegué en el tablero de noticias de la sala de descanso. Los dejé sobre las mesas de la sala de juntas y hasta los puse en los baños de hombres y mujeres, en los 2 pisos. Después de hacer eso, simplemente salí sin decir nada. Cuando ella volvió de vacaciones, me llamó como 100 veces, pero nunca contesté. Historia 16. Hace muchos años permití que alguien me acompañara en un pequeño viaje por carretera. No daré detalles para preservar su anonimato, pero basta decir que esa persona resultó ser egoísta, deshonesta, hiriente e irresponsable, y nos involucró en varias situaciones peligrosas y comprometedoras durante esos días. Al final, ya de regreso a casa, yo estaba agotado y él no cesaba de mostrarse grosero e insoportable. En una parada para reabastecer gasolina, se ofreció a cuidar el vehículo mientras yo iba al baño. Sin embargo, en lugar de eso, dejó las puertas sin seguro, las ventanas abajo y se alejó para fumar hierba. Llevábamos todas nuestras pertenencias dentro. Mi bolso, las maletas para pasar la noche y varios objetos de gran valor para él. La rabia me invadió con tal intensidad que tomé todas sus cosas y las tiré a la basura. Guardé mi bolso y las maletas en la cajuela y le inventé que alguien nos había despojado de todo, responsabilizándolo por no haber cuidado el vehículo como había prometido. Él se mantuvo furioso durante todo el camino, y aunque fingía enojo, por dentro disfrutaba ver cómo sufría. Hasta el día de hoy, esa sonrisa traviesa no se borra de mi rostro. Historia 17. Tuve una vez un compañero de trabajo mayor que era todo un personaje, y no de los buenos. Era una persona que siempre estaba de mal humor. Hacía que todo fuera más complicado y nadie se llevaba bien con él. Un tipo muy cerrado que no quería cambiar ni un poco. Súper conservador y detestaba todo lo que tuviera que ver con justicia social, feminismo o diversidad, ni mencionar esos temas. Un día, se me ocurrió hacerle una pequeña broma. Empecé a inscribir su correo electrónico laboral en todas las listas de organizaciones políticas y liberales que pude encontrar. Lo apunté para recibir emails sobre Bernie Sanders, Joe Biden, grupos de diversidad e inclusión, asociaciones de estudiantes musulmanes, la campaña por los derechos humanos, lo que se te ocurra. Lo mejor de todo fue que me pasé meses riéndome, porque cada turno de trabajo lo escuchaba quejarse del bombardeo de esos correos, y lo más gracioso, ni se imaginaba que era yo, y para colmo no tenía ni idea de cómo darse de baja. Así que cada mañana era un recital de gruñidos y quejas, y yo ahí, disfrutando la escena. Hasta hoy no me arrepiento ni un poco y cuando lo recuerdo, no puedo evitar soltar una carcajada. Historia 18. La mujer con quien mi esposo me estaba traicionando me llamó para culparme por su deslealtad. Me dijo que yo estaba fuera de mí y que había destrozado su jeep en un arrebato de furia causado por su embriaguez, algo que en verdad había sido obra de él. Poco a poco, terminó confesando que estaba casada y que quería separarse de su esposo, pero no sabía cómo decírselo. Así que tomé la decisión por ella. Revisé el teléfono de mi infiel y le envié todo, absolutamente todo al marido de ella. Entonces se desató un verdadero caos, pero para ser sincera, disfruté cada instante.
Historia 19. Cuando cumplí 18 años, mi papá intentó imponerme vivir bajo sus reglas en su casa, como si tuviera plena autoridad para controlarme. De repente, me dio un ultimátum para que me fuera en un mes. Durante ese tiempo, logré conseguir un departamento y me preparé para mudarme justo al comenzar el mes siguiente. Después, él regresó con cierto arrepentimiento, asegurando que en realidad no me había echado, pero yo mantuve mi postura y decidí irme. Como en mi país los padres deben sostener económicamente a sus hijos hasta que terminan la preparatoria o cumplen 21 años si siguen estudiando, él terminó cumpliendo con esa responsabilidad. Además, tuve que tomar distancia por un tiempo para que comprendiera que, si quería tenerme en su vida, no podía intentar someterme ni traspasar mis límites. Esa separación fue sorprendentemente efectiva. Ahora nuestra relación se cimenta en el respeto mutuo, lejos del control o el miedo. Historia 20. Por puro despecho y para protegerme, cuando me di cuenta de que un familiar lejano, abusivo y controlador estaba siguiéndome en silencio en mis redes sociales, decidí hacerle creer que me había ido a otro país por un tiempo indefinido. Para que no quedara ninguna duda, le pasé el dato de manera casual a otro familiar que aún tenía contacto con esa persona, diciéndole que estaba en el extranjero ayudando a un buen amigo que lo necesitaba mucho. Eso pasó hace más de 10 años y hasta ahora nunca llegaron a descubrir la verdad. Historia 21. En mi segundo año de universidad, un chico básicamente me estuvo siguiendo a todos lados durante todo el ciclo escolar. Yo sabía que intentaría meterse a las mismas clases que yo, así que, justo en época de inscripción, sabiendo que él estaba prestando atención, inventé que iba a tomar las 3 materias más difíciles de mi carrera el siguiente semestre. Y claro, al día siguiente me enteré que estaba tratando de inscribirse en esas mismas clases. Lo más curioso es que él era bastante incompetente. Usaba ChatGPT o copiaba las respuestas de otros compañeros para salir adelante. Al final terminó dejando 2 de esas materias. Una porque era demasiado carga de trabajo y la otra porque se le hizo demasiado difícil. Historia 22. Cuando tenía como 10 años, estaba en un campamento de verano y había una niña que me hacía la vida imposible, era realmente cruel conmigo. Un día, durante la comida, me empujó el plato a la mano y sin más me mandó a traerle más ketchup. De regreso, una saltamontes cayó justo sobre su plato, así que no dudé ni un segundo y la ahogué en el ketchup. Ella se lo comió sin darse cuenta. Sin duda, ese fue el mejor momento de mi verano. Si estás leyendo esto, Cami, no me arrepiento de nada. Espero que ya hayas dejado atrás esa etapa de ser una niña malvada. Historia 23. Tuve una jefa súper controladora en el área de mercadotecnia. Yo soy muy activo en la comunidad que se relaciona con el lugar donde trabajo. Siempre estoy organizando eventos y planeando actividades para mantener a la gente interesada en nuestro espacio. Todo eso no formaba parte de mis responsabilidades reales, pero lo hacía con gusto. Mi jefa trataba de meterse en todo. Quería poner su nombre en cada una de mis iniciativas para intentar llevarse el crédito, pero no, eso no pasó. De repente dejé de mencionar nuestro lugar en mis eventos. Empecé a hacerlos en otros sitios y en el trabajo me limité a hacer solo lo que me tocaba. Incluso dejé de tomar ciertas guardias en las que ella estaba y no pasó desapercibido para nadie. La dirección lo notó, y nuestros clientes también. Poco a poco, la asistencia a nuestros eventos empezó a bajar. Al final, la despidieron. Claro, no caía bien a muchos, pero yo sonrío pensando que mi forma de desaparecer en los eventos y con mi presencia en el lugar fue clave para que la sacaran. Historia 24. En los años 80 empecé a aprender guitarra clásica por pura terquedad, solo para fastidiar a mi compañero de cuarto en la universidad. Y ahora, la verdad, me encanta tocar. ¿Conoces ese tipo de persona que tiene que ganar en todo y encima se burla cuando pierde uno? Pues ese era mi compañero. Cuando se apuntó a una clase de guitarra, vi la oportunidad y supe que venía el reto. Cada vez que salía del dormitorio, agarraba la guitarra y practicaba hasta sentirme seguro de poder superarlo, y lo logré. Él perdió interés en la guitarra, pero yo quedé totalmente enganchado. Historia 25. Tenía recién cumplidos 18 años cuando despidieron al gerente de mi restaurante, un tipo que todos realmente admiraban. Él iba a conseguirme un puesto de mesera, porque hasta ese momento era la anfitriona. Cuando le conté esto a la nueva gerente, me dijo: «Ok, mañana empiezas». Pero al día siguiente, cuando llegué, me mandó con una risa burlona: «Vuelve a la estación de anfitriona», y se fue caminando. Sin pensarlo mucho, me fui. Pero ese mismo día en la noche regresé y le pinché las llantas del coche.
Nunca me arrepentí de eso ni un segundo. Historia 26. Ya lo había contado antes, pero justo me acordé de otro detalle que no podía dejar de compartir. Cuando mi ex y yo nos enteramos de que estaba embarazada de nuestro hijo, él se empeñó con todas sus fuerzas en convencerme de que pusiéramos de nombre Megatron. Sí, en serio. Y no solo fue en ese momento, sino que durante años después de que nació nuestro pequeño duendecillo, seguía soltando comentarios diciendo que Megatron habría sido un nombre muchísimo mejor que el que elegimos. Después de que terminamos hace un par de años, decidí cambiar su nombre en mi teléfono a Pesimista Prime y la foto que puse para él es esta. Cada vez que me llama o me escribe y veo ese contacto, no puedo evitar sonreír porque sé perfectamente que él no tiene ni idea